Amadas, salón, salón para todas las mujeres temerosas del Eterno, que quieren agradarlo, guardando sus mandamientos, y que retienen el testimonio de Yeshua, nuestro Mashiach. Bueno, seguimos con muchas lluvias por aquí, por Águilas. También hay un poco de coronavirus. Una hermanita como Miriam y también la hermana Haná está un poquito que no sabe exactamente lo que será. Así que nuevamente hago la parasá desde mi casa. Ha caído una gran tormenta, hace muy poco terminó. Así que la parasá que vamos a estudiar para este Shabbat, que también es Rosh Hodesh Nisan, primer día del mes, y ya el 14 día del mes de Nisan viene Pesach. Por lo tanto, también os informo que ya comencemos para hacer los preparativos para Pesach. Si no tenéis vino kosher, si no tenéis masot, hay que empezar ya a pedir las que necesitéis para vuestros hogares, para los vuestros. Ir estudiando también un poquito las leyes de Pesach, pero sobre todo Pesach ya sabéis que es sacar el jamés, la levadura de los hogares, ¿no? La levadura, el pan leudado y todo lo que ello conlleva, las pastas, porque al contacto con el agua, la harina, las 5 clases, entonces a los 18 minutos se hacen jamés. Eso ya lo sabéis de otros años. A la vez que sacamos la levadura, que es el jamés, de nuestros hogares, también primeramente tenemos que sacar el jamés, pecado, levadura, que sobre todo la levadura del orgullo, que es como la levadura que infla la masa, ¿no? Y parece lo que no es. Así debemos mantenernos humildes, limpiar nuestra casa interior para luego sacar todo el jamés, por si acaso, si se dejara en casa, nuestros niños, nuestros mayores, los que tenemos en nuestra casa, pueden cogerlo y pueden desobedecer el mandamiento. Por eso es tan conveniente y tantas leyes que hay sobre Pesach de sacar todo el jamés, hacer limpieza del hogar, las carteras de los niños, los coches, pues si hubiera tirado una galleta, alguna magdalena, o un trozo, en fin, todas esas cositas que impiden que se viole el mandamiento. Si las hacemos bien hechas, pues evitaremos que incumplir los mandamientos de la ley de Pesach y los nuestros y nosotros no pecar delante del Eterno por nuestra negligencia. O sea que a limpiar un poquito y a prepararnos, a comprar lo necesario para que se vaya gastando todo lo que tengamos en casa, como pastas, en el congelador, croquetas, irlas gastando. Pues todo eso que la mujer sabia, la mujer precavida, la mujer que es meticulosa, sabe que lo debe hacer y ir eliminando el jamet. Con esto ya dicho, ya se mandarán, cuando ya lo envíe el Jajam a Niami, la página web, enviaremos el material para que lo estudiéis. La parasá esta semana en Shabbat se llama Tazria, que quiere decir concebido o concebirá. Está en Levítico 12:1 al 13:59. Sujatará en Segunda de Reyes 4, creo que es el 42 al 5:19. Y el código real, Matillahu, Mateo 10,
1 al 12:50. Con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro rabí, gran rabí, Yeshua Mashiach, y nuestra autoridad aquí terrenal, Dan Ben Abraham, y de mi esposo, que fue patrón, sobre ellos sea el salón. Y con el permiso del cielo, que me ayude a comentar este estudio, necesito su auxilio, su rúa, su presencia, y que Él dirija todo para las mujeres, que Él solo conoce su corazón, conoce su situación, pueda hablarles y a la vez enseñarles, que es lo más importante. Lo pido por los méritos de Yeshua el Mashiach. Y dice, empezamos Tazria, en el Levítico 12:1, habló el Eterno a Mosé diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, o sea, para decir, diciendo es para seguir informando, para seguir diciendo lo que yo te digo. Una mujer que concibiere y diera a luz un hijo estará impura 7 días. Como los días de la separación por su menstruación, será impura. Y en el 8º día será circuncidado el recién nacido, la carne de su prepucio. Si es varón, claro. 33 días permanecerá en sus sangres, todo lo sagrado no tocará y al santuario no vendrá hasta que se completen los días de su pureza. Y esta lectura, como que en el Código Real no aparece, ¿verdad? Parece que esto es para, como dicen, para el primer pacto, que no hay primero, no hay segundo. El pacto es pacto eterno, no hay más pactos, no más que hay confirmación del pacto, pero no otro pacto. Y todo esto que hemos leído, si vamos a Lucas 2, lo vamos a entender mejor. Dice que al tabernáculo no irá, a las cosas sagradas no tocará. Vamos a ver si Yeshua guardó este mandamiento, si su mamá y su papá lo cumplieron. Y dice Lucas 2:21. Y cuando se cumplieron los 8 días desde su nacimiento, ya hemos dicho que en el 8º día será circuncidada al recién nacido la carne de su prepucio, ¿no? Bueno. Y cuando se cumplieron los 8 días desde su nacimiento, llegó el momento de hacerle el Brit Milá, que es la circuncisión. Y su padre ordenó, su nombre será conocido en Israel como Yeshua. Porque es cuando se hace la circuncisión, cuando se da a conocer el nombre, como lo mismo le pasó a Yohanan en Bersón. Esto fue dado por el Malá, este nombre, antes de que el niño fuese concebido en el vientre, eso ya lo sabemos. 22. Y cuando se cumplieron los días de su purificación, como establecidos por la ley de Mosé, ¿qué días de su purificación? Lo que hemos leído, ¿no? Los días de su purificación son, en el 8º día será circuncidada al recién nacido el carne de su prepucio, del 12:4, 33 días permanecerá en purificación de las sangres, mamá, todo lo sagrado lo tocará y al santuario no vendrá hasta que se completen los días de su pureza, que es lo mismo. Entonces, ¿cumplió Yeshua el mandamiento? Parece que sí, ¿verdad? Y cuando se cumplieron los días de su purificación, como establecidos por la ley de Mosé, por la Torá, subieron con él a Jerusalén para presentarlo al niño ante Jasén. Porque está escrito en la Torá del Eterno
todo varón que abre la matriz será llamado K2 para Hashem, o sea, todo primogénito, separado para Hashem. Eso está en Éxodo 13, 1 al 2, por ejemplo. Y para llevar un sacrificio conforme a lo dicho en la Torá de Hashem, un par de tórtolas o 2 palomas o palominos. Porque la mujer, como leeremos aquí en la Parashat Tardía, tenía que llevar... Mira, vamos a ver. Mira, cuando se completen los días, el 12, 6, cuando se completen los días de su purificación, tanto por un hijo o por una hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino y una tórtola para ofrenda de expiación a la puerta de la tienda de reunión al Cohen. Lo acercará delante del Eterno y hará la expiación por ella, y entonces quedará pura de la fuente de sus sangres. Hizo esto nuestra matriarca, la mamá de nuestro Rebbe Yeshua, cumplió este mandamiento. 3 mandamientos hay aquí en este espacio, que hemos leído del 21 al 24. 3 mandamientos. Le hicieron el Brit Milá, como dicho por la Torá de Mosés. Lo presentaron al templo porque todo varón que abre matriz se ha llamado K2. Lo presentaron en Jerusalén delante de Hashem. Y ofrecieron los sacrificios por la purificación de Miriam para expiación, cumpliendo la Torá que nos toca leer esta semana en el Levítico, que son Parashat Tardía, cuando una mujer haya concebido. Y luego están en el 13.5, pasamos a las leyes para el leproso, ¿no? O por la infección cutánea llamada Tzaraat, que es similar a la lepra. Su característica era mantener el afectado alejado hasta su curación, ¿no? Por eso están las leyes, para separar al leproso. Hay una diferencia entre la Tzaraat y la lepra. Las manchas en la lepra son oscuras y es una enfermedad muy contagiosa. La Tzaraat aparecía por causa del pecado de calumnia, difamación o maledicencia, ¿no? La palabra Metzorá, que era una persona que tenía Tzaraat, leprosa, se le llama Metzorá, que denomina a quien posee Tzaraat. Una persona que es leprosa se le llama Metzorá, que es el acróstico de Motzi Sem Ra. ¿Qué quiere decir? El acróstico este de Motzi Sem Ra, saca mal nombre. Es decir, saca al difamador, dando a entender que por ese pecado le apareció esta enfermedad. Ya conocemos los casos de Metzorá que tuvieron que ser apartados. Por ejemplo, dice que la primera que fue apartada sería la serpiente, que salieron las manchas, ¿no? Las manchas de la serpiente dan a entender la lengua engañosa, mentirosa, la primera. Luego, bueno, vamos más adelante y veremos a Miriam, que por hablar mal, feo, de su hermano, tuvo Tzaraat y fue Metzorá, apartada. También Giezi, el criado de Eliseo. Y luego también vemos muchos leprosos, ¿no? Dice que los 10 hijos, no sé cuántos tenía, un montón, no sé los hijos que tenía Giezi, dice que también eran leprosos que se ven en la Torá. Luego, en esta semana, hablaré de Yeshua cuando sana a los 10 leprosos. Comentaré así para
una meditación de la mañana durante la semana esta historia. Ya con todo esto dicho, ahora vamos a estudiar a una mujer que no dice ni siquiera el nombre, que viene al profeta Eliseo. Y vamos a los primeros profetas, que están en Segunda de Reyes, la lectura 4. Segunda de Reyes 4, y comenzamos por el 1. Y dice: una mujer de las esposas de los discípulos de los profetas. Ya está, no nos dice más. Clamó a Elisa diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso del Eterno. Pues, ¿cómo identificamos a esta mujer? ¿Cómo identificamos al siervo, que dice que es tu siervo, de Jasén y de Elisa? Elisa es Eliseo, ¿eh? ¿Cómo le ponemos personaje? ¿Cómo le ponemos sello? ¿Cómo identificamos a esta mujer y quién es su esposo? Una mujer de las esposas de los discípulos de los profetas. Para eso vamos a ver dónde encontramos para irla buscando. Tenemos que irla buscando en la Torá, por si no nos quedamos sin conocimiento. Vamos al milagro nada más, y es hermoso el milagro, grandioso. Pero no tenemos base histórica si no nos ponemos un poquito a estudiar. Y vamos a ir a Primera de Reyes 16. Vamos más atrás, a ver cómo vamos buscando a esta mujer y a su esposo para decirle: tú sabes que tu siervo, mi esposo, era temeroso del Eterno. Elisa el profeta lo sabía, Eliseo. Bueno, vamos a leer Primera de Reyes 1 y vamos a empezar por el rey Ahaz, o Acaz. El rey Acaz, hijo de Onri, 1:29, dice que reinó sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. O sea que Acaz reinaba a las 10 tribus del norte, mientras que Asa reinaba en las 2 tribus del sur. Y reinó Ahaz, hijo de Onri, sobre Israel en Sonrón, o en Samaria, su capital, 22 años. Hizo Ahaz, hijo de Onri, lo malo a los ojos del Eterno, más que todos los que estuvieron ante él. Fue insignificante para él ir en los pecados de Yaroboam, hijo de Nebat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios. Tomó una Sidonia por mujer, un rey de Israel, Acaz, que creo que es el rey más malo que ha tenido Israel. Y tomó por mujer a... Bueno, sí. Fue y sirvió al Baal, un dios, el dios Baal, jefe de los dioses de aquellas Sidonias por ahí. Y se posternó ante él, siendo él el rey de Israel. Y erigió un altar al Baal en la casa de Baal que él había edificado en Sonrón, Samaria. Lo adoró, se inclinó, edificó un altar para Baal. Todo eso hizo el rey de Israel. Hizo Ahaz una
un árbol de acera, también. Y aumentó Ahab en hacer el mal para provocar el enojo del Eterno, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que estuvieron antes que él. Ese es el rey Acab que estamos identificando. En sus días reconstruyó Giel de Bet-El a Jericó. Con la muerte de Abirán, su primogénito, la fundamentó, y con la de Segub, su hijo menor, colocó sus puertas, conforme a la palabra del Eterno que había hablado por intermedio de Josué, hijo de Nun, cuando destruyó a Jericó, que dijo que no sería más esa ciudad levantada. Y aquí vemos a esta familia que edificó Jericó, pero con la muerte del primogénito y del hijo menor, como había más o menos dicho el profeta Josué, el sucesor de Mosé. Y Eliyahu, el tisbita, profeta de los habitantes de Gilar, dijo a Acab: vive el eterno Dios de Israel, que estuve parado, que estoy delante de él para servirlo, que no habrá en estos años ni rocío ni lluvia, sino según mi palabra. Y otro dato que no nos da más información la Torá, para eso que hay que ir a la Torá oral, con comentarios, los midrash, para ver qué pasó aquí entre una cosa que os he leído y que el profeta Elías, le dice al rey que delante del Eterno al que sirve, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. ¿Por qué esa palabra así de pronto, Eliyahu? Anteriormente nos están diciendo que mueren los dos hijos, un hijo mayor y el hijo pequeño, el primogénito y el pequeño. Dicen nuestros sabios, la Torá oral, que lo que ocasionó esta sentencia del profeta Eliyahu, que la Torá no nos dice la causa de Elías, según nuestros sabios dicen que Eliyahu y el rey Ahab se encontraban en la casa de Gilead, dándole el pésame por la muerte de sus hijos. De Gilead, no de Giel. Sería acá mismo, a los hijos antiguamente se llamaban nietos también. Eliyahu le declaró que sus hijos acá habían muerto a causa de la maldición que ya Josué había predicho sobre quien reconstruyera a Jericó. El rey Ahab le respondió al profeta burlándose, diciendo: en la Torá de Mosé está escrito que como castigo por la idolatría no habría lluvia. ¿Os acordáis de dónde está escrito? En el Shema, el segundo párrafo, el tercero mejor dicho, tercero dice: y sucederá que si obedecieras los mandamientos que yo te ordeno hoy, de amar al Eterno tu Elohim y servirle con todo su corazón y con toda tu alma, entonces yo otorgaré la lluvia temprana y la tardía a su tiempo. Comerán, se saciarán y bendecirán a Hashem. Pero luego dice: cuiden de ustedes, no sea que se deje seducir su corazón y se aparten y sirvan a dioses extraños y se postren ante ellos. Y luego dice: entonces se encenderá la ira del Eterno contra ustedes. Él retendrá los cielos para que no haya lluvia y serán exterminados tal y tal. Ahí ya os lo he dicho. Y eso es lo que le contesta el rey Ahab al profeta Elías. En la Torá de Mosé está escrito que como castigo por la idolatría que yo he hecho, con Baal y con Asera y el templo y todo, no había lluvia. Y lo he relatado, que en el Shema lo decimos.
Y sin embargo, a pesar de que en este momento los hijos de Israel practican la idolatría, porque yo he sido el rey y lo he puesto allí en mi reino, en Samaria, he puesto el templo a Baal y al dios Baal, por lo tanto, yo he decidido que en Israel, en las 10 tribus del norte, se practique la idolatría. A pesar de que y sin embargo, a pesar de que en este momento los hijos de Israel practican la idolatría, hay lluvia, sigue lloviendo. Eso le contesta el rey Eliyahu. Y entonces, si la palabra de Mosé no se había cumplido, menos se iba a cumplir la palabra de su alumno de Josué. No se cree que sus dos hijos han muerto, porque ya Josué profetizó que el que reconstruye a Jericó, sus hijos iban, uno me parece que era, uno echaba los cimientos y moría uno y otros algo por el estilo, pero ahí están. En Yehoshua lo pone, sobre los cimientos, su hijo, sobre los cimientos, no sé cómo lo explica exactamente, pero es fácil de buscarlo. Por lo tanto, si Mosé dice que si dijo el Eterno que sea idolatría, no habría lluvia, ¿cómo va a ser que el profeta Yehoshua dijo que si se levantaran los cimientos y la ciudad de Jericó iban a ser sobre mis descendientes? Menos lo creo, la palabra del profeta. Por lo tanto, Ahá menospreciaba la misericordia que el Eterno estaba teniendo sobre Israel, sobre todo el pueblo de Israel, porque retuvo el castigo que había dicho a través de Josué. Eliyahu entonces fue cuando le juró por Jasén que no habría lluvia hasta que él, ni rocío, hasta que él lo dispusiera. Bueno, y aquí ya comienza, ya iba a empezar a llover y le dice el Eterno, le dice a Eliyahu que se vaya a guardar su vida, pero esto ya es otro tema, ¿no? Ahora vamos a ir, me parece que era al 18. Primera Reyes 18. Ya se dio la palabra, se cortó la lluvia y seguimos aquí. 18.1. Fue después de muchos días que la palabra del Eterno fue a Elías, en el tercer año, 3 años, que no había agua ni rocío, lluvia. En el tercer año diciendo, anda, muéstrate al rey Ahab, en hebreo, y yo, dice el Eterno, daré lluvia sobre la faz de la tierra, sobre la tierra aquella de Israel del norte, la parte del norte, no sobre la faz. Está diciendo sobre donde dijo a Acá que no habría lluvia, sobre la tierra de su reino. Fue Eliyahu para mostrarse a Ahab, y la hambruna era fuerte en Sonrón, en Samaria, donde la capital del rey. Llamó a Ahab a Obadías. Ya vamos buscando un personaje aquí. Llamó a Ahab a Obadías, que estaba encargado sobre la casa, digamos que como un mayordomo. Obadías, que es el profeta Abdías, se identifica en el pueblo de Israel. Yo hasta ahora lo que he leído, a este Obadías está identificado con el profeta Abdías, Obadía. ¿Cómo se llama? Obadía. En español, Abdías. Profeta Abdías. Abdías era muy temeroso del Eterno y estaba encargado de la casa del rey Ahab.
Porque sucedió que cuando exterminaba Izebel, o sea, Jezabel, la esposa de Acá, a los profetas del Eterno, tomó Obadillahu 100 profetas, los escondió, 50 hombres por cueva, y los sustentó con pan y con agua. Eso lo hizo en el tiempo de pasar hambre, para el tiempo de no haber lluvia. Entonces, este hombre muy temeroso del Eterno se cuidó mucho de que los profetas de Hasem no perecieran y los escondió en cuevas y los sustentó con pan y agua, o sea, los alimentó y les dio a beber. Yo, para mí no quiere decir esto pan y agua solo, pero quiere decir los sustentó con alimento y con bebida para que no murieran. Y dejó a Obadías, anda por el país, a todos los manantiales de agua y a todos los arroyos, quizás se halle hierba, y mantendremos vivos a los caballos y a los mulos, y no quedaremos carentes de animales. Repartieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino, él separadamente, y Obadías por el otro camino, también él separadamente. Uno por un camino, otro por otro. Estaba Obadías en el camino, y aquí Elías, venía a su encuentro. Lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: No, Eliyahu, Obadías, ¿eres tú mi señor, Eliyahu? Y le contestó, yo soy. Anda, di a tu señor, y aquí está Eliyahu. Pero Obadías le dijo: ¿en qué pecado para que tú entregues a tu siervo en mano de Ahab para que me mate? ¿Vive el Eterno Elohim tuyo? ¿Acaso hay nación o reino a donde no haya enviado mi Señor allí para buscarte? Y cuando contestaban, no está aquí, entonces juramentaba al reino o a la nación que no te habían hallado. Y ahora tú dices, anda, di a tu Señor, he aquí está Eliyahu. Pues será cuando yo me vaya de ti y un espíritu del Eterno te llevará hacia donde no se sepa, y vendré para referir al rey acá, y luego no te hallaré que me matará. Pero tu siervo teme al Eterno desde mi mocedad, desde mi juventud, desde muy temprana edad. ¿Acaso no fue referido a mi Señor lo que hice al matar Izebel o Jezabel a los profetas del Eterno? Pues he escondido de los profetas del Eterno 100 hombres, de 50 en 50 hombres por cueva, y los he previsto de pan y agua. Y ahora tú dices, anda, di a tu Señor, y aquí está Eliyahu para que me mate. Entonces dijo Elías, vive el Eterno de los ejércitos que estuve delante de él para servir, que hoy me mostraré a él. Y fue Obadías al encuentro de Ahab, se lo comunicó, y fue Ahab al encuentro de Eliyahu. Ya tenemos aquí al personaje. Con esta historia ya queda explicado, pero sobre todo quiero que veáis a este personaje, Obadías o el profeta Abdías. Son lo mismo, es la misma persona. ¿Qué obra hizo? Que era un servidor en la casa del rey, rey perverso, en los que en su tiempo el profeta Elías le pide al Eterno que no haya lluvia por el pecado.
y por lo descarado y el menosprecio de lo que la Torá ha dicho, cómo viene el tiempo y mata a los profetas que encuentra, y este siervo muy temeroso del Eterno guarda a 100 profetas. Y ahora sí que vamos a pasar a donde comencé mi lectura. Segunda de Reyes 4:1. Y vuelvo a leer otra vez. Una mujer de las esposas de los discípulos de los profetas clamó a Elisá diciendo: una mujer de las esposas de los discípulos de los profetas. Esta mujer era la esposa de Obadías, que fue el que escondió los 100 profetas, los sustentó con comida y bebida, y lo escondió en cuevas, y si él lo sustentó, quiere decir que ella también colaboró con las necesidades, con la comida, con la aportación, el dinero, ya fuera en forma de animales que tuvieran para todo lo que necesitaban 100 personas, no una, ni dos, ni 8, ni 10. Que escondió su esposo y ella le ayudó a que preservaran la vida. Entonces ya llegó al profeta Elisa, ya es el otro profeta, ya había pasado un tiempo. Yo he leído la historia del profeta Elías, para que sepáis de dónde viene la historia. Pero ahora ya Elías había partido y Elisa o Eliseo era su siervo, su discípulo, y antes de partir sabemos que fue el próximo profeta. Por lo tanto, entre el profeta, Eliseo sabía muy bien lo que estaba diciéndole esta mujer. ¿Por qué? Porque le dice, una mujer de las esposas de los discípulos de los profetas clamó. No le habló, no le pidió, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, era siervo de los profetas, discípulos de ellos. Tu siervo, mira lo que te digo, y luego te digo mi marido. Primero te digo quién era, y luego mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso del Eterno. Con esto, nada más, con la historia que hemos comentado, ya sabemos que el profeta sabía todo lo que su esposo había hecho a favor de los profetas. Y ahora ha pasado un tiempo grande, tiempo más o menos largo, su marido ha muerto. Y ahora hay una necesidad grande porque dice: y el acreedor ha venido para tomar a mis 2 hijos para sí por siervos. Era viuda. Y ahora estamos viendo aquí que es viuda y 2 hijos huérfanos de su padre. Entonces, esta mujer, la esposa de Obadías, él había tomado prestado dinero a Joram, quien le cobraba intereses para comprar alimentos para los profetas que había ocultado para salvarlos de Izebel. Obadías falleció y este Joram, al que le pidió el préstamo,
en pago de la deuda, quería tomar por siervos a sus hijos. Sabemos que hay unos mandamientos donde si hay una deuda pendiente hay que pagarla, pero el que se endeudó, si el que le dio la deuda tiene lo lleva al Beidín, al Sanedrín, como queremos llevarlo, de aquellos tiempos, va y le dice, me deben tanto y quiero cobrar. Entonces no tienen dinero para pagar la deuda que le dejó su esposo y el Beidín declara que esos dos hijos vayan y trabajen para esta persona y orarán hasta que pague la deuda. Eso era lo que se hacía en la justicia en aquellos tiempos y hoy día también. Porque hay que pagar hasta el último cuadrante, como se dice, ¿no? Lo que pides, hoy día en los bancos pides un préstamo y lo tienes que pagar, pues igual, el Beidín. Entonces, por eso que dice, y el acreedor, dice la mujer al profeta, ha venido para tomar a mis dos hijos para sí por siervos. Por siervos, ¿que era qué? Hasta que pagara la deuda contraída a su esposo. Y le dijo Elisa, ¿qué te haré? Mira, no le tuvo que explicar nada más. Tú sabes que mi esposo era temeroso, que era tu siervo, mi esposo, y esta situación tengo. Y el profeta le dice, ¿qué te haré? Dime qué tienes en tu casa. Y le contestó, no tiene tu sierva nada en la casa, sino una vasija de aceite. Entonces él dijo, anda, y pide prestados para ti recipientes de afuera, de todos tus vecinos, recipientes vacíos, no pidas pocos. Entrarás en tu casa, cerrarás la puerta tras de ti y tras de tus hijos. Porque tenía que cerrar la puerta tras de ti y tras de tus hijos. Por respeto al milagro divino, para que sucediera oculto de la gente. Porque ese milagro era solamente para ella, para los suyos, oculto, personal. Y verterás sobre todos los recipientes, y al que te se llene, pondrás aparte. Se fue él y cerró la puerta tras de ella y tras de sus hijos. Obedeció. Ella le acercaba los recipientes, ellos, sus hijos, le acercaban los recipientes y ella vertía el aceite. Sucedió cuando estaban llenos los recipientes que ella dijo a su hijo, acércame más recipientes. Su hijo le dijo, no hay más recipientes. Entonces cesó el aceite. Suficiente ya. No hay más recipientes, no hay donde verter aceite. Por lo tanto, el aceite dejó de salir, de brotar. Ella vino y le refirió al varón de Elohim, el milagro. Y él dijo, anda, vende el aceite, paga a tu acreedor y tú y tus hijos vivirán de lo sobrante, de lo que os ha sobrado. Por lo tanto, aquí vemos que el acreedor iba a coger a sus hijos porque tenía que pagarle el dinero.
una vez que con el aceite le dice el profeta que lo venda, le da el importe de la deuda y ella y sus hijos se quedan en su casa y viven de lo sobrante. Ya está. Esta es la historia que está entonces del 4.1 al 7. Y el milagro muy bonito, y siempre se escucha del el milagro del aceite. Pero antes de que se haga el milagro, antes de que el profeta le diga la forma en que va a acontecer el milagro por la gracia y el poder del cielo, han sucedido muchas cosas. Ha visto una situación de escasez en las 10 tribus del norte, allá arriba de Israel, a causa de un rey malvado. El Eterno cesó la lluvia ya, había hambre, había necesidad, y un hombre, su esposo y papá de estos dos jóvenes, o estos dos hijos, como fuera, hizo una grande sedaca, compartió, pidió prestado, sea como sea, dejó a la familia sin recursos. Él tenía un sueldo en la casa del rey, era mayordomo, era encargado de la casa del rey, pero murió. Y al morir se acabó el trabajo y se acabó la paga. Eso tenía el seguro, pero... Y se quedaron su familia sin lo necesario para devolver, para pagar la deuda contraída por causa de alimentar y sostener y sustentar a 100 profetas que guardó de morir, escondiéndolos en cuevas para que el rey y la reina malvados, los dos, no fueran muertos. Por eso que cuando viene la prueba, en su casa, en los suyos, recurre y pone la obra de su esposo, el siervo de Dios, y su obra delante el gran profeta Eliseo, y no tiene nada más que decir Eliseo: ¿y qué te haré? Algo tengo que hacerte. Y entonces le da la solución: las vasijas, busca vasijas, y con lo que tienes, ve llenando, ve echando de una vasija, ve echando, y el aceite manará y seguirá, y tendrá suficiente para pagar la deuda y para alimentarte tú y los tuyos. Enseñanzas hermosas que nos enseña en la Torá. Pero como yo digo siempre, hay que tener tesoros acumulados en el cielo para que luego puedan venir, para que luego puedan bajar en nuestras necesidades, sustentarnos y suplir lo que nos falta. Esos son los méritos que debemos tener acumulados en el cielo. Sí que tenemos el mérito de su amasía, pero esos son para salvación. Y no nos dejará. Intercederá por nosotros en el Mishkan celestial. Pero nosotros debemos hacer méritos, buenas obras, para que un día le podamos decir al Eterno: acuérdate, Padre, de esto, de esta obra. Acuérdate de esto que en mi hogar se hizo un día, sea de mi esposo, sea mío. Esta acción. Y el Eterno es misericordioso y recompensador.
y no preguntará más. Y vendrá el socorro del cielo, de lo alto, para nosotros y para los nuestros, para nuestro hogar. Bendito es el Eterno, porque hoy hemos estudiado un poquito de esta mujer viuda, identificada como una mujer de las esposas de los discípulos de los profetas, pero ya identificada no con nombre, pero sí con el nombre de su esposo. Y sabemos ya quién era y lo que hicieron en su hogar, para bien. El Señor se sirvió de ese hogar, de su esposo, para salvar la vida a los profetas. El Señor no viene con una varita mágica, como nos pensamos, sino que se tiene que servir de alguien tangible. El Señor es espíritu. Y se tiene que servir de alguien tangible, alguien que toques, alguien que se mueva, alguien que obre, para salvar a 100 profetas, y eligió a este hombre, su sadik, y este hogar. Feliz el hogar que sirve a Hassan. Que el Eterno os bendiga, os dé sabiduría, os gocéis con la Torah, porque ella es la que nos da la fuerza, la que nos aliente, nos fortalece, nos guía a toda la verdad, nos enseña para que ser mujeres sabias y con un gran discernimiento. Shalom, shalom, amadas.